Abran por favor sus Biblias al libro de Génesis. Si no saben dónde está el libro de Génesis, abran su Biblia al primer libro de Génesis. Estamos en el capítulo 41. Ya casi vamos llegando a los finales de Génesis. Casi. Hay 50 capítulos en Génesis. Vamos en 41. Hoy terminaremos capítulo 41. No se preocupen si necesitan Biblia aquí en el pasillo, pero también voy a tener el pasaje aquí en la pantalla y lo voy a leer. Capítulo 41, vamos a estar mirando versículos, eso no es, 37 a 57. 37 a 57. Ese fue el pasaje de la semana pasada. 37 a 57. Una pregunta: ¿quién aquí trabaja o ha trabajado antes? Todos, ¿verdad? ¿O a quién se le ha dado un trabajo? Porque aquí también se puede incluso puede incluir los hijos, los niños. Se le ha dado un trabajo a alguien, o tú sabes que alguien le da, el mayordomo le da el trabajo a alguien para que hagan un trabajo y luego no lo hacen. ¿Quién ha trabajado con alguien donde un compañero, un trabajador, el mayordomo le da el trabajo para que lo haga y no lo hace bien? ¿O no lo hace? ¿Quién aquí ha trabajado, tenido compañero? ¿Quién ha tenido hijos, nietos, oye, mi hijo, mi hija, te voy a dar el trabajo? ¿Qué es lo que hacemos cuando le damos un trabajo a alguien? Debemos de darle no nomás el trabajo, tenemos que darle instrucciones, ¿verdad? Hay que dar instrucciones, hay que equiparlos, hay que darle lo que necesitan. Entonces, en tu trabajo, muchas veces te van a capacitar, ¿verdad? Te capacitan. No nomás te dicen, entra al trabajo sin capacitarte. Pero muchas veces lo que pasa, aun cuando uno es capacitado, le dan las instrucciones, le dan todo lo necesario para que hagan un buen trabajo, no lo hacen bien, o no lo hacen basta, ni lo hacen. Hoy vamos a hablar del deber del cristiano, uno que profesa ser cristiano. Como cristianos tenemos el deber, we have the duty, como cristianos, obrar para Dios. Obrar para Dios. Porque, como vamos a ver, muchos cristianos entran a la fe, entran al reino de Dios, entran a su familia, entran al pueblo de Dios, la iglesia. Si estás en el pueblo de Dios, estás en el reino de Dios. Y no digo físicamente, porque estás aquí, estás en el reino. Si has puesto tu fe y confianza en Cristo, que Él murió por ti, entras al reino de Dios, te saca Dios de la esclavitud del pecado. Pero el problema es que muchos cristianos, cuando Dios los saca de la esclavitud del pecado, se quedan sentados más y no hacen nada más. Y vamos a ver que cuando Dios nos capacita y nos saca y nos libera de la esclavitud, Él nos capacita para hacer obras para su reino. En la misma manera que nuestros trabajos nos capacitan y nos dan las instrucciones y nos dan lo que necesitamos, nos da la herramienta que se requiere para hacer un buen trabajo. Dios nos da herramienta para hacer un buen trabajo, para hacer obras buenas para Él. Pero muchas veces lo que pasa, el cristiano entra al reino, ya llegué, ya estoy en el cielo, ya estoy en el reino, ¿para qué hago más? Y eso es lo que pasa, y de eso vamos a hablar hoy. He titulado el mensaje de hoy esto: Dios nos saca, Dios te saca, Dios me saca, a mí, a nosotros, nos saca de la esclavitud para equiparnos al servicio de su reino. Dios nos saca, hay un propósito que por Dios sacarnos de la esclavitud del pecado para equiparnos al servicio de su reino. Hemos hablado desde el principio de Génesis, estamos en Génesis, hablamos los primeros 11 capítulos de la creación, la caída, Noé, el diluvio.
Y luego, cuando cayó la humanidad, comenzó Dios un plan redentor. Cuando algo se quebra, cuando se quebra el carro, cuando se quebra el coche, hay un plan para arreglarlo, ¿verdad? Hay que llevarlo al mecánico. El mecánico, Dios entró a la humanidad para arreglar lo que el hombre, la humanidad, quebró. Y ese plan de salvación, de redención, entró en Génesis. Si se acuerdan, en Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente: tú vas a herir el talón de la simiente de la mujer. Le dijo Dios a la serpiente, que era el diablo, ahí en el huerto, en el jardín. A la mujer le dijo: a ti te voy a dar también una maldición, pero de tu simiente va a venir uno que va a destruir y va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, desde ese momento, Génesis 3:15, ha habido un plan de Dios para arreglar la tontería que la humanidad atrajo en el huerto. Y eso continúa desde Génesis hasta los principios de Apocalipsis. Entonces, por medio de todo eso, escogió Dios a un hombre. Dios escoge al que Él quiere. No importa quién el hombre crea que es justo y santo, Dios escoge muchas veces a las personas que no deben ser escogidas. Aquí había un hombre, Abraham, que era un pagano, idólatra, vivía en Mesopotamia, adoraba varios ídolos, su familia hacía ídolos, su negocio, el negocio de su familia era vender ídolos. Pero Dios sacó a este hombre, lo escogió, y por medio de Abraham vamos a ver que va a venir el Cristo Jesús. Porque hasta este momento no ha habido ningún pueblo judío. ¿Y qué era Jesús? Judío. Pero para que viniera Jesús tiene que haber un plan. Y ese plan consiste de desarrollar un pueblo judío. Y aquí donde entra Abraham. Abraham tuvo 3 hijos, Isaac y Jacob. Y leímos las historias de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y luego miramos que Jacob tuvo 12 hijos. Bueno, tuvo 11 hijos y una hija. Y luego miramos, comenzando hace como un mes pasado, comenzamos a leer de un hijo de Jacob llamado José. Y no voy a negar que muchos de nosotros ya sabemos la historia de José. José en Egipto, José y Faraón, José y lo que sucedió con sus hermanos. Pero vamos a verlo de un lente diferente hoy. Hemos visto que José fue vendido por sus hermanos, por envidia, porque él tenía la capacidad de interpretar sueños. ¿Quién aquí ha tenido sueños? Que no podían, que pasó pesadillas. Entonces Dios capacitó a este muchacho de 17 años para interpretar sueños. Y él tuvo sueños y sus hermanos no le caían bien. Entonces un día decidieron matarlo. Pero cuando iban a matarlo, entonces después decidieron, no, mejor no matarlos, mejor ganar un poco de dinero. Lo vendieron a la esclavitud a los ismaelitas que venían por pasada, y los ismaelitas eran vendedores eran como traficantes de seres humanos. Compraron a José de sus hermanos y lo llevaron a Egipto. Y ahí en Egipto miramos que si leen el capítulo 39 y capítulo 40, siempre dice que Dios estaba con José. Aún cuando estaba en la esclavitud, en preso, pero Dios está con José. Pero nomás porque Dios está contigo, conmigo, no significa que no vas a tener pruebas. José tuvo prueba. Primero siendo vendido por sus hermanos. Luego el Potifar miró algo bueno en José y lo elevó para que sea el encargado, el mayordomo del preso de su palacio ahí. Y Potifar era un oficial del faraón, del rey. Pero como en su juventud, como 17 años, José era bien guapo. Era joven. ¿Y quién lo miró? La esposa de Potifar. Y lo trató de seducir a él, pero nunca se dejó porque Dios estaba con él. Y José le dijo: ¿cómo puedo hacer una tontería? ¿Cómo puedo pecar contra Dios?
Y día tras día esta mujer trató de seducirlo. Hasta un día cuando no había nadie en el palacio, trató de agarrar a José solo y José corrió. Pero antes de salirse, la esposa de Potifar, que no es nombrada, le agarró el manto y se rompió. ¿Y qué es lo que hace la esposa? Miente y le dice a su esposo Potifar: el hebreo que tú trajiste aquí trató de seducirme y violarme. El esposo va a estar con la esposa. Entonces lo metió a la cárcel, a la prisión. Y luego en 40, miramos durante la prisión que entran dos oficiales de Faraón, el rey. Uno es el copero y el otro es el panadero. Y ahí, ¿quién está? José. Entonces, estos dos tienen sueños. Uno tiene un sueño y el otro tiene otro sueño. Y José interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. Y los dos se cumplen. Uno es colgado y el otro es restaurado a su posición. Pasan 2 años y el copero se ha olvidado de José. El copero está enfrente del faraón, el rey, y por 2 años, si se acuerdan, José le dijo al copero: cuando seas liberado, acuérdate de mí. Pero el copero se olvidó. Pero por 2 años está otra vez más encarcelado. No ha podido sufrir más un hombre que este hombre. Cuando tú sufras, acuérdate de José. Pero luego, la semana pasada miramos que el faraón tuvo un sueño, 2 sueños. En esos 2 sueños habían elotes feos, primero que salían del río, elotes buenos, hermosos, grandes, elotes anchos. ¿Quién aquí ha comido un elote? Me acuerdo cuando íbamos a México, venía el elotero y tenían el baño y tenían todo cubierto con elote. Le echaban la mayonesa, el chile, el queso. Pero salieron del río del Nilo 7 elotes, grandes, tremendos, listos para que venga a agarrar el elotero y venderlos. Pero después salieron 7 otros elotes feos, horribles y bien flacos. Y se comieron a los elotes buenos y macizos. Y luego tuvo otro sueño, y este sueño era casi igual. Vacas, 7 vacas salieron, hermosuras, listos para las hamburguesas, para la milanesa, para una barbacoa, gruesas. Pero luego salieron otras 7 vacas feas, delgadas, y se comen a las 7 vacas gruesas, pero quedan igual de flacas las 7 vacas. Y el faraón le preguntó a todos sus magos y nada lo pudo interpretar. ¿Y quién se acuerda de alguien? El copero. Me acuerdo de mi equivocación. Cuando se acuerda, rey, cuando usted me encarceló por algo que usted pensó que yo había hecho, había un hebreo en la prisión que interpretó los sueños míos y del panadero, y se cumplieron los dos. Y la semana pasada miramos que Faraón sacó a este hebreo, José, después de 2 años. Y José estaba presente al Faraón y le interpreta los sueños y le dice que van a venir 7 años de bastante abundancia en Egipto. 7 años de mucha comida. Pero van a venir 7 años más después de hambre. Lo que tiene que hacer usted, Faraón, rey poderoso de Egipto, hay que usted elegir a alguien que se pueda gobernar y dirigir estos primeros 7 años, guardar para alzar para cuando venga el hambre. Y aquí es donde comenzamos la historia. Todos, ¿quién aquí no sabe la historia de José? Y no está bien si no lo saben completamente. Vamos a ver que Dios no libera de la esclavitud. Dios nos saca de la esclavitud sin equiparnos con las riquezas y herramientas para su reino. Versículo 37. El faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan.
el faraón y sus servidores les pareció. Entonces, el plan era que José le había dicho al faraón: 7 años vamos a tener abundancia de comida, pero van a venir otros 7 años más de puro hambre. Eso es lo que significaba los sueños de faraón. El faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Hay que alzar por 7 años para que cuando vengan los 7 años de hambre, todos puedan tener algo de comer. Faraón está de acuerdo con lo que dice José. Versículo 38. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores, porque como un gran líder, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México, el presidente o los líderes de todas las naciones, siempre tienen concilio, ¿verdad? No siempre es, muchas veces nomás una persona, un nombre, siempre va a haber un concilio. Entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Es una pregunta retórica. O sea, ¿ustedes saben qué es una pregunta retórica? El faraón ya sabe en su mente que no va a haber nadie más mejor capacitado para esta obra y trabajo que José. Pero todavía voltea para la izquierda, para la derecha y dice: ¿quién aquí está más capacitado para hacer esto? Que tiene el Espíritu de Dios. Acuérdense que el faraón es un pagano. Él adora bastantes ídolos, pero aquí hace una oración, hace una declaración que aquí hay un hombre que reposa el Espíritu de Dios. Esta es la primera mención en la Biblia del Espíritu Santo viniendo sobre un hombre. Es interesante notar que se trataba no de cosas magníficas, pero más prácticas. José no tuvo que predicar un sermón o dirigir una oración para que Faraón viera el Espíritu de Dios sobre él. Podía verlo en su carácter, podía verlo en su mensaje, podía verlo en su conocimiento, podía verlo en su sabiduría y en su humildad. Acuérdense que cuando Faraón se presentó a José, le dijo: he escuchado que tú puedes interpretar y leer sueños. Yo no puedo hacer nada, Dios es el que da. Entonces la pregunta ahorita en este momento es: ¿está la presencia y el poder del Espíritu Santo? ¿Se puede ver en tu vida, en la vida práctica tuya, en tu carácter, en tu humildad? Cuando la gente te mire a ti, esa persona es diferente. Esa persona tiene el Espíritu de Dios. Es cristiano y se le nota en su humildad, en su carácter, en la manera que habla, en su paciencia, en la manera que vive su vida práctica. Puede decir, como dijo el faraón de José, podemos encontrar una persona así en quien reposa el Espíritu de Dios. El mundo pagano nos está mirando. El mundo pagano muchas veces nunca va a leer la Biblia, nunca va a leer la verdad de Dios. La única Biblia que el mundo pagano va a leer va a ser tu vida. Tú eres la Biblia con 2 piernas y pies. Si el mundo te está leyendo y tú eres cristiana, confesas ser cristiana, tú eres lo único de Biblia que el mundo pagano va a leer. ¿Qué dirán de ti si confesas ser cristiano? Aquí estaba un hombre que un hombre pagano miraba el Espíritu de Dios sobre él. Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. El orden de autoridad por parte del rey. Acuérdense qué es lo que le ha sucedido a José. Vendido por sus hermanos, vendido a Egipto, una nación pagana. Elevado por Dios en la cárcel por Potifar. Pues luego
acusado de seducir a la esposa de Potifar, le echado a la prisión después, le hace los favores al copero y al panadero de leer las interpretaciones, y él le pide el favor al copero que no se olvide de él. Se olvida del copero de él por 2 años. Entonces, hasta este momento, acuérdense, en Génesis 40, José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Vamos a ver que ahorita él tiene 30 años. 13 años en una prueba. 13 años, pero no nomás en una prueba, siendo fiel a Dios en esa prueba. Fiel al único Dios todopoderoso. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? Prueba tras prueba, año tras año, enfermedad tras enfermedad, muerte tras muerte en nuestras familias, pecado en nuestras familias, cosas que no entendemos en nuestras familias, en nuestras vidas, año tras año. Prueba tras prueba, oscuridad tras prueba, tras oscuridad. Podemos decir que nosotros somos fieles igual que José. 13 años. Él fue fiel y ahora Dios ha visto todo ese tiempo y lo va a recompensar. 13 años. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú. Esclavo saliéndole de la esclavitud, encerrado en la presa, y ahora va a ser el segundo con toda la autoridad, aparte del rey Faraón. Acuérdense que cuando ¿quién aquí está esperando para algo? Que algo suceda en su vida. ¿Quién aquí está esperando que Dios actúe, que Dios obre poderosamente, que lo saquen? ¿Quién aquí está orando, clamándole a Dios que obre, que lo saque de una oscuridad, de una tormenta, de una prueba? ¿Quién aquí está esperando algo? Fíjense, José estaba esperando por año tras año, y cuando le dijo el copero se olvidó de él. ¿Qué hubiera sucedido piensen así, si el copero se hubiera acordado inmediatamente de salir de la cárcel, cuando fue restaurado? Quizás José hubiera sido enviado de nuevo a su familia, a los hebreos. Pero Dios tenía un plan más grande para él, no para Dios, también para él. Pero José tenía que esperar, pero que José no tenía, él no tenía conocimiento del futuro de su vida. Él tenía que esperar en Dios. Entonces, si José hubiera salido, si el copero se hubiera acordado inmediatamente, quizás José hubiera salido y lo hubieran llevado otra vez a su familia, y luego hubiera venido el hambre. ¿Quién iba a estar encargado? Nadie. Y si no fuera por José, un día no viene toda su familia. Y si no viene su familia, nunca se van a desarrollar en Egipto. Y si no se desarrolla en Egipto, nunca sale un Moisés. Y si no sale un Moisés, nunca va a haber el pueblo judío. Dios lo estaba alzando para su propósito. Entonces, si estás esperando en algo, sigue esperando en Dios. Porque el propósito de Dios para José era quedarse allí más tiempo, para su voluntad, para su propósito. Así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo visitaron con ropa de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad. Le dio el Mercedes-Benz y ordenó que gritaran: inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. ¡Wow! Lo que quiero que miren aquí todo es simbólico de aquí. El rey sacando a alguien de la esclavitud, el rey
sacando a alguien que ha estado lleno de pruebas, el rey que ha estado alguien en la cárcel, prisionero, el rey que escoge y él redime al que quiere y le da lo que él necesita para equiparlo para su reino. ¿Están conmigo? De Dios. Sí, el faraón es un pagano, pero aquí estamos mirando un cuadro de lo que hace Dios como rey. Y cuando Él saca a uno que está en la esclavitud, uno que está en la prisión, uno que está en pruebas, el rey, ¿qué es lo que hace el rey? Se quita el anillo oficial y se lo puso a José. Lo hizo que se visitaron con ropas de lino fino. Maybe at 10:15, let me know. Que lo visitaron con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Lo está capacitando para la obra que le sigue. Porque lo está levantando, lo está sacando de la prisión, lo está sacando de la esclavitud. Pero hay un propósito para todo. Te voy a sacar, me gustó, estamos de acuerdo, le dijo él y sus oficiales. Tú vas a ser encargado, te voy a escoger, te voy a sacar. Ya no más vas a ser esclavo, vas a ser alguien para mi reino, pero te voy a dar para el servicio y te voy a dar mi anillo, te voy a dar vestidura. Este anillo significaba la aprobación del faraón, funcionado como su firma de aprobación para su mandato. Entonces cuando la gente miraba a José con el anillo, no nomás miraban a José, miraban a ¿quién? Al rey. Miraban al rey. El rey lo está equipando, el rey lo está vistiendo, el rey le está dando la herramienta que él necesita para que pueda hacer el servicio del reino. En Galatas 3:26-27 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Colosenses 3:12 dice: entonces ustedes como escogidos de Dios, el faraón, el rey escogió a José para un servicio, pero Dios dice: ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Segundo Corintios 1:21-22 dice: Cristo nos ungió, nos selló con propiedad suya. Entonces Dios nos da su propiedad, Cristo nos da su propiedad, nos puso su propiedad suya y puso su espíritu, acabamos de hablar de su espíritu, en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Un sello. ¿Qué es un sello? Los reyes hacían eso, un sello que era como de, ¿cómo se dice wax en español? ¿Alguien sabe cómo se dice wax? ¿Cómo? Cera, sí. El rey agarra la cera y agarra el sello y lo echa aquí y luego se lo pone en una carta o se lo da a algo para oficialmente declarar algo oficial. Aquí lo que está haciendo el faraón es lo mismo, le está dando el anillo, le está dando la vestidura, y cuando miren a José están mirando al rey. Cuando la gente nos mira, cuando Dios mira a alguien que ha venido a Cristo, no está mirando a la persona vieja, a la criatura vieja que vivía en pecado, que vivía en oscuridad, que vivía en esclavitud. Está mirando a Cristo porque estamos vestidos en Cristo y deberíamos vivir con la vestidura de Cristo. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué ropa te pones a la mañana? La gente dice que uno puede discernir cómo vive una persona en la manera que se viste. ¿Cómo te vistes tú? Yo cuando no estoy aquí me he visto un chores, barachos. Pero la gente puede discernir. Se está leyendo aquí alguien enfrente. Mucha gente puede discernir la persona que eres, el tipo de persona que eres en la manera que te vistes. Mucha gente puede discernir qué tipo de persona eres adentro, en la manera que vives tu vida, en la manera que hablas, en la manera que no dices, cuando no echas maldiciones, cuando hablas bien, con tu paciencia, con tu humildad. Otra vez, ¿cómo te vistes? ¿Cómo te revistes tú? Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: inclínense. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto.
Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Le está dando a José la autoridad. Y le está dando las llaves del reino. ¿Quién aquí ha comprado una casa antes? ¿O ha recibido las llaves de una casa? Cuando recibes las llaves de una casa, la casa es tuya, ¿verdad? La estás rentando, la estás comprando. O si has comprado un carro, te dan las llaves, ¿verdad? Es tuyo. Las llaves son tuyas para lo que tu carro, tu coche, tu casa. Dios nos da las llaves del reino. El faraón le está dando las llaves del reino a José. En Mateo 16:19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Dios nos da las llaves del reino cuando venimos a Cristo. Eres parte del reino. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Además le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. ¡Bum! José de esclavo a gobernador de todo Egipto, afuera de Faraón. El rey le dio todo lo que necesitaba a José. Cristo, nuestro Dios, Jehová, nuestro rey, nos da todo lo que necesitamos. Todas las riquezas del reino, la vida eterna, la herramienta, lo que necesitamos. La herramienta más poderosa que tenemos es la palabra de Dios. Estamos equipados con todo lo que necesitamos. José aquí ahora ya está listo, ya está equipado. Entonces, tenía 30 años cuando comenzó, en versículo 46, a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Y tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Mucha gente viene a Cristo, entran al reino, son ciudadanos nuevos de Dios. Ay, estoy bien, no quiero ir a la iglesia. No quiero estudiar la Biblia. No quiero rodearme con cristianos. Fíjense, inmediatamente, tenía 30 años, era joven. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio. ¿Te estás dedicando al reino de Dios tú? Mucha gente, muchos cristianos maduros, que se dicen que son maduros, que ya tienen años y años en Cristo, nunca se han dedicado, nunca se han recorrido el territorio del reino para hacer la voluntad. Todavía están sentados, acostados, dejando que otros hagan la obra de Dios. Inmediatamente José se dedicó a entrar al reino, se dedicó a la obra de su rey. ¿Dónde estás tú ahorita, en este momento? ¿Te estás dedicando a la obra del rey? ¿O te estás sentado nomás permitiendo que pase el mundo? Ir a la iglesia cada en cuando, leer la Biblia cada en cuando, hablar de Dios en círculos cada en cuando. Eso no es dedicar. Eso no es dedicar. ¿Cómo te estás dedicando? José inmediatamente nos da un ejemplo. ¿Cómo debe de ser un cristiano con el rey? Se dedica. Gracias por tu presencia, Señor, que me diste por medio de tu Hijo Jesucristo. Ahora me dedico a tu reino. ¿En qué te estás dedicando al reino de Dios? Dios, nuestro Rey, derrama su reino sobre nosotros para servir su reino. No te saca de la esclavitud, no te da ropa, vestidura de su reino, no te da de sus riquezas para que nomás la andes trayendo para allá y para acá. Vamos a mirar. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recogiendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante estos 7 años y se lo almacenó en las ciudades. Alimentó como quien junta arena del mar, y fue tanto lo que recogió que dejó de contabilizarlo. Ya no había ni forma de mantener el control. Por 7 años, como José había dicho, vino la abundancia.
de la grano. Vino la abundancia de la comida. Pero también no nomás eso. Lo está bendiciendo Dios a José, pero también está bendiciendo a su familia. Antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa, Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manases. Es importante una vez saber los significados de nombres en la Biblia. Manases, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Manases significa olvido, olvidar. ¿Quién aquí quiere olvidarse de todos los problemas? Dios está obrando, Dios quiere obrar, Dios está ahí presente si eres fiel a Él en esas pruebas. Él quiere hacerte olvidarte de todo y quiere darte un nombre nuevo. El segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo o fructífero en esta tierra donde he sufrido. Efraín, su segundo hijo se llamaba Efraín. Significaba fructífero, porque Dios hizo fructífero a José en Egipto. Dios quiere hacerte olvidar de las pruebas. Dios quiere recompensar tu vida. Dios quiere hacerte fructífero. Dios quiere bendecirte. Pero Él quiere que tú seas igual que José. Fiel en las promesas, fiel en las pruebas, fiel en la palabra. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin. Tal como José lo habían anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Entonces, en todas las tierras había hambre, pero en Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón. Entonces venían al faraón, venían al rey, pidiéndole comida. Entonces el faraón, el rey, le dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. El hambre también se extendió sobre toda la superficie de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano y a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Aquí también José es un símbolo de Jesús. Dejemos que estos eventos nos lleven a Jesús. Hay hambre del pan de vida en toda la tierra, en esta tierra hoy. Si nunca has ido a Jesús, ve a Jesús y haz lo que Él te mande. Atiende a su voz, aplícate a Él. Él abrirá, a Jesús abrirá sus tesoros y saciará de bondad el alma hambrienta de toda época y nación, sin dinero y sin precio. Y como dijimos en Efesios 2, 8, 9, no puedes hacer nada. Porque yo sé muy bien los planes que te tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios. ¿Qué es una hechura? ¿Qué es hechura? En inglés sería handiwork. Somos algo que Dios hizo, pero no nomás nos escogió, no nomás nos eligió antes de la fundación de la tierra, de todo. Nos escogió, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hebreos 13:21, que Él, Cristo, los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos saca, Dios te saca, Dios me saca de la esclavitud. Nos saca del infierno con la sangre que Jesús derramó sobre la cruz. Ese es el tesoro más grande que Él nos dio del reino, su Hijo. Pero el
problema es que muchos cristianos vienen a arrepentimiento y a fe en Cristo y no hacen nada después. Nada. Qué tristeza. Qué tristeza. Dios le da todo al cristiano nuevo para equiparlo, para darle la herramienta para su reino. Dios no nos deja entrar a su reino nomás para entrar a su reino. Dios nos da una obra. ¿Quién tienes en tu familia que necesita el evangelio? ¿Quién necesita el evangelio en tu esfera de influencia? ¿Quién necesita el evangelio que tú amas? Si eres hechura de Dios, tienes una obra. Te escogió, te sacó de la esclavitud a ti y a mí para traer el reino de Dios a otra gente. Padre Celestial, que nuestro anhelo esta mañana sea ser tu voluntad, obrar para tu reino, no estar nomás a los diokis como cristiano, no estar a los diokis nomás como parte de tu familia, un cristiano aquí, un cristiano acá, cada cuando. Eso no es lo que hizo José. José inmediatamente se retiró de la presencia del rey y se puso a trabajar, se puso a obrar. Que nuestro anhelo, que nuestro deseo, danos una valentía para obrar para tu reino, Señor. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén.